¿Por qué de estas palabras? ¿Por qué de estas palabras? Es sencillo entenderlo, aunque es difícil cuando no podemos entrar a la visión de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. No sé, ¿cuál es el tema de este campamento? Linaje escogido. ¿Sabes lo que es linaje escogido? Linaje significa familia. Es decir, que Dios te escogió de entre toda la raza humana. Dios te escogió para que formes parte de la familia de Dios. La familia de Dios. O sea que si tú te llamabas María Pérez, ahora eres María de Jesús. Apellido de Jesús, porque ahora le perteneces a Él, ahora es familia de Él, ahora te apellidas de Él. Ese es tu apellido. ¿Sí? Aquí tu acta de nacimiento dice una cosa y lo tenemos que respetar por cuestión de las leyes. Pero ahora considérate de Jesús, si tú lo sabes. Ahora perteneces a esa gran familia y por eso nos decimos hermanos. Somos la gran familia de Dios. Pero hay un problema, hermanas, hay un problema que todos tenemos. No creas que porque yo soy pastor o porque yo soy el secretario de la organización, yo no padezco de esto. Sí padezco también de esto. Que hay momentos en la vida en que las cosas son tan difíciles y a veces sea tan duro la prueba, la lucha, que nosotros nos llegamos a considerar inútiles, nos llegamos a considerar que no tenemos valor y llegamos a considerarnos que nosotros no vamos a poder continuar. Y muchos tan se lo creen que cuando les llega una prueba a su vida, mejor prefieren irse de la iglesia. Así es. Hace años, fíjate cómo pensamos. Hace años atrás llegaron 2 matrimonios a la iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia y los bautizamos, empezaron a tener muchos problemas. Muchos. Un matrimonio de una manera, otro de otra manera. Uno de los matrimonios empezó a tener problemas matrimoniales muy fuertes y la otra pareja empezó a tener problemas económicos. Y la pareja que llegó con problemas, que empezó a tener problemas matrimoniales, iba y me decía, hermano, tenemos problemas así, ayúdenos, ore por nosotros. Y oraba por ellos. Y la otra pareja venía llorando prácticamente, hermano, yo no sé qué vamos a hacer. Desde que venimos a la iglesia todo mal, todo está mal, no tenemos que comer, mi esposo no encuentra trabajo, ay. Un día vinieron y me dijo la mujer, ¿sabe qué, hermano? Venimos a despedirnos. ¿Y a dónde van? Dijo, ya nos vamos a la iglesia. Desde que llegamos aquí, puros problemas tenemos, estábamos mejor allá. Le dije, no me digas eso no es cierto, eso es lo que el diablo te está haciendo creer. No, pues yo me voy. Y se fueron. Y el otro matrimonio que venían humildemente a decir, hermano, no podemos, ore por nosotros. Ahora son de los líderes más fuertes de la iglesia. Se quedaron porque tenían otra mentalidad. Tenían una mentalidad diferente. Y hace poco el líder que trajo a esas parejas viene y me dice, hermano, aquí, ¿quién cree que me encontré? Al hermano fulano tal, esos hermanos que se habían ido en esa ocasión. Dice, hermano, están en una situación terrible. El esposo se le fue a la mujer con otra, los hijos crecen por sin ningún lado y siguen sin comer. ¿Qué cambió? Que el diablo los engañó. El diablo les hizo creer que eran nada, que no podían. Y los hundió en el fango, los hundió en el lodo. ¿Por qué? Porque no sabían, ellos ni siquiera se habían dado cuenta quiénes eran. Llegaron no sé por qué cosa a la iglesia, pero nunca se dieron cuenta lo que ellos eran, lo que tenían. ¿Sabes tú por qué el Señor permitió que el diablo hiciera con Job todo lo que hizo? En un solo día perdió sus hijos y sus posesiones. En un solo día. Todavía no terminaba de hablar un criado acerca de la pérdida cuando ya llegó el otro. Oye, pues también se perdió esto y se perdió el otro y se perdió el otro. Y todo lo perdió en un solo día. Quedaron él y su esposa solillos. Y todo el diablo se mofaba de él. Y el Señor le dice, ¿consideras que mi siervo no ha renegado a mí? Y él dice, enférmalo, verás que si va a renegar de ti.
Si ya le quitaste todo, sí, pero le queda la salud. Quítale la salud y vea que va a regalar a ti. Y digo al Señor, ok, tóquele su cuerpo, pero no toque su vida, porque esa le pertenece al Señor. El diablo te puede hacer todo lo que quiera, pero la vida no te la va a quitar, porque la vida está escondida en Dios. Dios te la dio, Dios te la va a quitar. Pero no te la va a quitar para que te mueras, te la va a quitar para que te vayas al cielo a vivir con Él. Esa es la gran diferencia. Entonces, sucedió lo que ustedes saben. El diablo vino, lo enfermó, quedó en la ruina total, ni bienes ni hijos, solo la esposa, enfermo, tirado en las cenizas, rascándose por todos lados, que ya no había ni qué hacer. Tanto que viene la esposa bien desesperada. Algunos dicen, ay, esa mujer, qué tremenda. Oye, pues cualquier mujer se pondría igual. Pues cómo le quitan sus hijos, le quitan todo lo que tiene. Al esposo ahí tirado enfermo, pues ella desesperada. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Maldice a Dios y muérete, ya no se le queda nada. Esa es una expresión no de desprecio hacia Dios, sino una expresión de decir, no nos queda nada, déjate morir ya. ¿Y cuál es la palabra de Job? Mujer, ¿acaso vamos a recibir solamente de Dios el bien y no el mal? Dijo, si el Señor me lo dio, el Señor lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, hasta este momento Job no pecó. ¿Y cuándo pecó Job? Pues nunca. La Biblia dice que Job tenía características muy especiales. Fíjate bien. Era un hombre temeroso, santo, íntegro en todos sus caminos. Era tan temeroso de Dios que sus hijos hacían un ciclo de banquetes, y cuando terminaba ese ciclo los juntaba y decía, a ver, mis hijitos, no va a ser que alguno de ustedes haya pecado contra Dios. Ni siquiera se trataba de su pecado, sino del pecado de sus hijos, y hacía ofrendas al Señor, hacía holocaustos para que sus hijos fueran purificados. Tenía un temor por Dios. Pero sigue la pregunta en el aire, entonces ¿por qué Dios permite que pase todo esto? Por algo muy importante. Hay algo muy importante aquí que hoy tenemos que aprender para darnos cuenta de dos cosas. Número uno, al Dios al que servimos, que no es cualquier diosecillo de las naciones. Amén. Y segundo, ¿quién eres tú delante del Señor? ¿Qué opinión tiene Dios delante de Él, de tu persona? ¿Qué crees que piensa Dios de ti, hermano? Perdón, hermano. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué crees que piensa Dios de ti? ¿Cuál es su opinión respecto a ti? Porque de Job decía, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Amén. Cuando el enemigo, cuando el acusador se presenta, porque dice el Apocalipsis que todavía se presenta delante de Dios. Mira, el enemigo se presenta ya todavía, de vez en cuando, y dice, oye, Señor, ¿ya viste a María? No, hombre, pobrecita, esa hija tuya anda por sin ningún rumbo. De repente anda allá con los mormones, de repente con los masones, y de repente va a misión de amor. Allá la regué. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Él, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque de pronto tú estás ocasionando que el enemigo haga eso. Fíjate bien, llega el enemigo y le dice, el Señor, ¿y consideraste a mi siervo Job? Es que no hay otro como él en la tierra. Pues quítale lo que tiene. Pero fíjate, Job no puede decir, no, sí, Señor, si la otra vez, mira, yo lo vi, andaba allá. No puede decir nada, pico cerrado. No había nada de malo que decir de Job. ¿Correcto? Amén. ¿Qué opinión tiene Dios de ti? ¿Qué opinión tiene el diablo de ti? Porque el diablo es bien tremendo. Señor lo reprenda. En una ocasión estábamos en un culto y de repente una mujer que llegó ahí se endemonió. Le cayó el diablo y se endemonió, empezó a torcerse por todos lados. Y nos acercamos a reprender el demonio. Y se acercó un ministro. Uy, ya la regué, ¿verdad? Bueno, se acercó un hermano que traía una corbata. Traía la credencial nueva. Y lo reprendimos al demonio. Y cuando se acercó el hermano con la corbata, la mujer aquella lo agarró así de la pura corbata y lo jaló. Y lo puso así la carita cerquita.
Y le dijo, tú me vas a reprender si yo te conozco. Y se ponía rojo. Y entendí inmediatamente, le dije, tú te callas. Tú no tienes autoridad para acusar a los hijos de Dios, porque Dios es el que justifica. Y aunque tú andes mal delante de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque confiesa tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿sabes qué? Muchos no entienden, no saben o no quieren entender que tú eres especial y que tienes herramientas especiales para derrotar al diablo y que el diablo no esté acusándote allá. Así como Job. Amén, hermano, amén. Pero a Job le faltaba algo. Cuando cae en la desgracia vienen sus amigotes. Ay, esos amigos yo para qué los quiero. Es cierto. ¿Sí te ha pasado que caes en una desgracia y vienen tus amigotes luego? Andas en pecado, por eso te pasa lo que te pasa, te dicen. Es cierto, hermano, ¿Qué amén. hiciste, hermana? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás enferma? Pues porque me enfermé. Porque tengo un cuerpo humano y todos los humanos se enferman. Porque algunos hermanos de esos criticones quieren vernos como perfectos, como que nunca nos enfermamos, como que siempre estamos bien. No es cierto, somos humanos. Y por eso dijo el Señor, ten cuidado, porque con la misma vara con que midas, te van a medir. Y te van a medir duro. Y si tú le dices a alguien, estás enfermo porque eres pecador, cuando tú caigas en cama te vas a decir, no hombre, ya vas al infierno. A ver si te gusta. Ya me estoy saliendo, ¿verdad? ¿Es ok, bro? ¿Ya es usted? Ya estoy hablando más inglés. ¿De acuerdo? Vienen los amigotes de Job y uno le dice, es que tú pecaste contra el Señor, por eso estás en esa situación. Dios te quitó todo por pecador. Y Job le dice, si yo pequé contra el Señor, que me hable y me diga en qué fallé para arreglarme con Él. Vamos a entrar en cuentas con Dios, que venga y me diga. Y llega el otro y le dice, no, sí, a mí se me hace que tú pecaste, Job. Tú estás en pecado. Y Job seguía con lo mismo. Es que si yo pequé, si mi causa no es justa, que el Señor venga y me diga en qué pequé. Pero Job no está pensando en reclamarle a Dios, está pensando en ponerse a cuentas con Dios. Y bien tremendo. Es más, llegó el otro, el más joven, y hasta esotérico era. Se me hace que ese hasta venía de Catemaco a hacer limpias. Santo. ¿En serio? ¿Verdad? Porque esos nunca faltan. Ay, hermanita, es que mira, tú haces esto, tú haces lo otro y vas a quedar sana. Ay, tú ponte a orar y el Señor te va a sanar. Es como que pásate un huevo por acá y que recógete la mollera. Entonces la fe, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es el Dios al que estás sirviendo? ¿Quién eres tú delante de Dios? Y así llegó ese tremendo esotérico. Le digo que era esotérico porque le dice, Job, mira, te voy a decir una cosa. Anoche que estaba yo acostado en mi cama, se me apareció un espíritu y me habló, mira. ¡Ah, Dios santo! Ese se me figura como muchos hermanos en la iglesia. Uy, ya voy a criticar otra vez. Se me figura de esos hermanos, no ayunan, no oran, no van a los cultos. Ah, pero quieren tener más revelación que Daniel. Hermano pastor, vengo a traerle una revelación. Dice, ay, hermano, qué bueno que vino, hace 6 meses no lo veía. ¿Cómo? Ese tremendo sábado, ¿de dónde venía? Y él estaba hablando que de espíritu sacó el justo, el hombre que no tenía tacha. Y el espíritu me habló en la noche y me dijo, espíritu, será el espíritu del diablo. ¿Verdad? Cago Miguel que un día el pastor lo puso a prueba porque andaba ahí en mal estado con la muchacha, ¿verdad? Y un día viene y dice, pastor, estuve orando anoche y el Señor me habló. Ah, sí, mijo, ¿y qué te dijo? Digo el Señor que usted me debe levantar la prueba. ¿Qué hagas? ¿Qué hago, pastor? Dijo, muy sencillo. Vaya otra vez, hínquese de nuevo, póngase en una oración y dígale, Señor, háblale al pastor porque no me cree. Alabado sea el nombre del Señor. Ok. Por eso Job, ¿quién
contar a sus amigos que supuestamente vienen a consolarlo, pero le quieren echar más tierra, más cargas sobre él, cargas que no le pertenecen. Él estaba sufriendo por un propósito y ellos no lo entendían, ni siquiera Job lo entendía, porque él decía: es que yo soy justo, es que soy bueno delante de Dios, es que no sé por qué me pasa esto, es que el otro. Pero Dios tenía un propósito y lo encontramos al final de los capítulos del libro de Job. El Señor de pronto atiende al llamado de Job y se aparece por ahí, desciende del cielo y le dice: Job, aquí estoy. Y le dice algo muy importante. Le quiere decir esto: Job, ¿sí sabes quién eres tú? Señor, es que yo soy justo. ¿Sí sabes quién eres? Si tú crees que eres lo que dices ser, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Amén, aleluya. Si crees tener la razón, yo te pregunto y tú me contestas. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos y la tierra? Es cierto, hermano. Sí, Señor. Bueno, tú dices que tienes la razón y que yo me estoy enseñando contigo. Dime dónde estabas. Con la primera, pero no. ¿Dónde estabas? Cuando las estrellas del alba estaban gozándose por lo que yo estaba haciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Tú me ayudaste? ¿Acaso tú me ayudaste? Me preguntas por qué hago esto. ¿Tú me ayudaste para hacerlo? ¿Acaso le podrá decir el barro al alfarero: ¿por qué me estás haciendo así de esta manera? Mejor hazme de este otro modo. El alfarero te va a hacer como él quiera hacerte. Él te va a formar como él quiera formarte. A ver, dime, una cosa sencilla. ¿Acaso cuando las cabras montés suben allá a la montaña y allá tienen sus crías, tú le ayudas para que tengan sus crías? ¿Tú te has convertido en partero de ellas? No, Señor. Entonces, ¿qué alegas? ¿Qué estás alegando? Ay, Señor, pero ¿por qué me haces esto? ¿Para qué alegas? Flojita y cooperando. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres de mí? Pero Job seguía alegando: señores, ok, vamos a seguir. ¿Eres tú capaz de lanzar un anzuelo y sacar el leviatán del mar? No, Señor. Entonces, ¿tú sabes cómo se mueven los vientos? No, Señor. Entonces, ¿de dónde dices que eres algo? ¿Sabes qué eres tú, hermana? ¿Y qué soy yo? ¿Nunca te has puesto a pensar qué somos? Somos un pedazo de soquete. Inútil. Bueno, para nada. Te voy a lanzar hasta lo más profundo, ¿no? Ya sabes, ya me conoces cómo soy. Eres un pedazo de soquete, yo soy un pedazo de soquete. Lo único que nos da valor es el soplo del Omnipotente. Fuimos formados del polvo de la tierra. Dios hizo lodo con su saliva. Hizo ahí un montón de lodo, le dio forma y sopló. Dijo: ya, párate. ¿Qué eres? Nada, no soy nada. Pero Dios nos hizo con un propósito. El propósito principal fue amarnos. Y el segundo propósito principal fue hacer algo útil de nosotros. Que de la nada surgiera algo especial. Ese es el propósito de Dios. Pero a veces no nos damos cuenta por dos razones. Una, porque no conocemos al Dios al que servimos. Y dos, porque no conocemos todo el potencial que Dios ha puesto sobre nosotros. Ese es el grande problema. Fíjate bien, por la palabra que leímos, nos damos cuenta de que Job no conocía a Dios. Temía la presencia de Dios. Era justo, era santo, era un hombre extraordinario, pero no conocía a Dios. Y el problema es que estamos plagados de gente en la iglesia que está ahí, levanta sus manos, adora y hasta ora, pero no conoce a Dios. Ese es el grande problema. Segundo, estamos plagados de gente que dice conocer a Dios, pero no le puede creer a Dios. Dios dice esto y ellos dicen: ¿será, Señor? ¿Será? Yo tengo un amigo que es músico y una vez compuso una alabanza
Y la alabanza comienza así: Señor, ¿por qué nos creaste? ¿Será que te equivocaste? Miren, borra esa línea inmediatamente. Miserable. Pues que no sabes al Dios que servimos. Él nunca se equivoca. Jamás se equivoca. Dios no se equivoca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, no se equivoca. Si estás aquí, Dios no se equivocó contigo. Véngame. No se equivocó. Jamás. Te estás equivocando, pero Dios no se equivocó. Y ese es el problema. Por eso cuando el Señor interroga a Job y que él no puede contestar ni una de las preguntas, le dice: Señor, ahora entiendo que tú eres el que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por más que me esconda, por más que rehuya, tú conoces todo lo que traigo aquí y lo que traigo acá. No me puedo esconder. Y el Señor le había hecho una pregunta a Job. Le dijo: Job, ¿quién es ese que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Y Job se quedó callado. Y cuando Dios termina su discurso, Job dice: Señor, ya te tengo la respuesta. ¿Quién es el hombre que oscurece el consejo? Es decir, ¿quién es el hombre que no entiende y habla cosas que ni siquiera sabe? Señor, soy yo. Porque hablaba cosas que no podía entender. Las he escuchado muchas veces. ¿De acuerdo? Mira, cantidad de hermanos que en la iglesia dicen: oye, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nomás le llega el agua al cuello y dice: no, pues yo no sé qué voy a hacer. Pues entonces, ¿qué? Hablas cosas maravillosas que no estás dispuesta a creer. Hablas cosas maravillosas que no entiendes. Me he encontrado con muchísimos, tengo 43 años en esto, y me he encontrado muchísima gente que ni siquiera puede creer lo que mismo que predica. Ese es un problema muy serio. O no lo puede creer, o no lo quiere creer porque no le conviene. Porque Dios a veces es muy extraño en lo que Él dice. A veces no lo podemos entender. Pero Dios no está aquí para que lo entiendas. Dios está aquí para que lo obedezcas. Imagínate que el profeta, no me acuerdo quién era, si era Isaías o Jeremías, que si un día le habla y le dice: oye, necesito que me hagas algo ahí. ¿Qué, Señor? ¿Qué quieres? Quiero que te hagas un corte de pelo. Ay, voy a la estética y a la más carga. No, dijo: agarra un cuchillo, rasúrate la mitad de la cabeza y la otra te dejas crecer la greña. Ay, ¿cómo? Imagínate cómo voy a ver con el pelo hasta acá y de este lado todo pelón. ¿Qué hizo el profeta? Fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque era orden de Dios, porque Dios tenía un propósito para ese momento. No se puso a cuestionar: ay, Señor, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué lo hago? Y entonces Job estaba así. Hablaba muchas cosas que él no entendía ni las creía. ¿Por qué las hablaba? Porque las había oído. Y mucha gente repite lo que escucha en las predicaciones, en las conferencias, pero no sabe ni de qué se trata. No las entiende, no las cree, solo las repite, les entra el espíritu de cotorro. Hermano, todo lo que hago Cristo me fortalece. Todo lo que hago Cristo me fortalece. Y así es la cosa con la vida. Son cosas demasiado maravillosas porque no logran entenderlas. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. No entienden la clase de Dios a que están sirviendo y no entienden quiénes son en Cristo. Y cuando alguien no entiende qué es en Cristo, entonces se meten muchos problemas. Son como aquellos hijos, creo que eran 7 hijos de un tal Seba, que vieron a Pablo cómo echaba fuera demonios, cómo sanaba enfermos, y se emocionaron. Dijeron: ay, aquí es cuando. Porque algunos creen que se trata de fórmulas, ¿no? En un principio, bueno, hace unos años, no sé por qué razón se me ocurrió a mí decir en mi oración, orando por una persona: Señor, tócalo. Y pum, aquella persona recibió la bendición de Dios. Y dije: ah, caray, aquí hay algo bueno. Y llegó un enfermo y dice: Señor, tócalo. Y pum, al suelo, y se levantaban sanos. Dije: no, de aquí soy. Fórmula perfecta, tócalo, Señor. Y seguí con la práctica. Hasta que un día me di cuenta y mejor la dejé. Porque iba a las campañas y decía: Señor, tócalo, tócalo, tócalo. Y pum, puros caídos y sanados y liberados y más. Y me vieron otros pastores y después todos andaban: tócalo, tócalo. Y algunos hasta en inglés: tush, tush.
somos aquí lo que se maneja. No son. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay gente que repite, pero no se dan cuenta. Como les decía los hijos de un tal Seba, que vieron esto y dijeron, no, de aquí soy. Y venía un hombre, una persona con el espíritu perverso, ¿qué hicieron? Te conjuramos en el nombre que predica Pablo, que salgas. El demonio se los paró enfrente y digo, no, pues a Pablo sí lo conozco y el nombre es el nombre con mis respetos, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y los agarró los 7, uno solo para 7, los agarró, los arañó, los despeinó y los encueró y los mandó encuerados a su casa. Vámonos desvergonzados a ver si así les da vergüenza andar diciendo que conocen a Dios y no lo conocen. Pero a nosotros, Dios nos dio un nombre que es sobre todo un nombre, en el cual se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Quién eres tú? Eres familia de Dios. Job se retira diciendo, Señor, yo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jamás nadie me va a volver a contar. Yo soy testigo de quién eres tú. Yo soy tu testigo. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que dije. No era correcto. Ahora mis labios van a hablar la pura verdad, porque yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú, Señor. Y ahora sé quién soy yo. ¿Ya entendiste, Job? Que nadie te va a mover de esa fe. Que aunque tengas riquezas, no te vas a mover de esa fe. Que aunque tengas muchos dólares en el banco, cuando te llegue la enfermedad, al primer lugar que vas a correr en vez de al seguro social es al altar. ¿Logras entenderlo? Que cuando tengas el problema difícil en tu vida, en vez de correr al psicólogo a pagarle $200 la hora, vas a correr al altar donde todo es Amén, gratis. amén, Y yo te voy a aleluya. ¿Lo entendiste, Job? ¿Lo entendiste? Sí, Señor, lo entendí. Correcto, ya sabes quién eres, ya me conoces. Ahora, todo lo que el diablo te quitó, te lo voy a dar al doble, para que te empieces a gozar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Si tú crees que el diablo te quitó algo, el Señor te lo va a dar doble cuando tú entiendas que tú eres familia de Dios, eres hija de Dios Altísimo, que ya no eres un pedazo de soquete. Ahora tienes el Espíritu de Dios que clama, Abba Padre, Dios es tu Padre, Abba Padre, Abba Padre, que significa papito, aquí estoy, papito. Papito, ahora es familia de Dios. Repito, no eres un pedazo de soquete ya. Gózate. Eres hija de Dios, linaje de Dios. Y el Dios Todopoderoso está de tu lado, contigo. ¿Quién dividió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco? Dios. ¿Quién dividió el río Jordán para que el pueblo pasara en seco? Dios. ¿Quién le dio durante 80 años maná del cielo al pueblo para que no tuviera hambre? ¿Quién? ¿Quién hizo los cielos y la tierra de la nada? Díganlo con fe, ¿quién? ¿Quién cambió tu vida? ¿Quién te sacó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién detuvo el sol y la luna para que Josué se vengara de sus enemigos? ¿Quién le da de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces? ¿Quién sanó multitud de enfermos en su ministerio terrenal? Dios. ¿Y quién está en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Empieza a gozarte. ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién eres tú? ¿Por qué permites que el diablo se burle de ti? Levántate y pelea tu batalla, porque Dios
mensaje de Dios eres tú. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué apagas tu ministerio? ¿Por qué te vences ante las pruebas y ante las luchas? Dile a tus problemas que se vayan, porque uno mayor está aquí contigo. Dile que se vaya. ¿Sabes qué? No tienes derecho, hermana. Óyeme lo que te digo, no tienes derecho a ocupar tu corazón con odio, amargura, resentimiento. Todo lo que tienes que hacer es ocuparlo con el amor de Dios, porque para eso Dios te hizo. Si lo estás ocupando mal, más vale que lo desocupes hoy, porque no has entendido quién está en tu corazón. Desocúpalo hoy. Si hay una amargura en tu corazón, échalo fuera. Si hay odio, échalo fuera. Si hay tristeza, échalo fuera. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gózate, gózate, gózate. Porque es tu fortaleza, el gozo del Señor. ¿Comprendes bien entonces quién está en tu corazón? ¿Comprendes que el que está ahí no miente? ¿Comprendes el poder extraordinario que tienes en tu corazón, en tus manos? Tienes el poder más grande del universo sobre ti. El que hizo los cielos y la tierra está sobre ti. Porque Dios no le dio el Espíritu Santo a los antiguos. Lo reservó para ti, para estos tiempos, para la iglesia. En los posteriores tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto les digo que yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Ni los profetas, ni los reyes, ni los antiguos pudieron disfrutar de este poder que tú tienes en tu corazón. Este poder es tuyo. Úsalo primero para vencer al diablo. Úsalo para vencer al diablo. Cuando el diablo se presente, el diablo se tiene que cuadrar ante ti, porque el que está en ti es mayor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso eres tú, hermana. Eso eres tú. Porque has dejado lo que Dios te dio. Dios entiende que no entendiste lo que Dios estaba poniendo en tu vida. Aleluya. Pero es diferente. Santo es Él, Cuando aleluya. veas salir a tu vecino a su casa, saldo también y mira cómo eres diferente. Es cierto, hermano, Dios te amén. hizo tan especial con su Espíritu Aleluya. Santo. Y te ha pasado por muchas pruebas y muchas dificultades. Amén, amén. Y tú dices, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios quiere hacer que te des cuenta a través de la lucha y de la prueba lo que tú eres capaz. Amén, amén, aleluya. Lo que tú eres capaz de hacer. De todo lo que tú eres capaz de hacer. Amén. De que no hay enemigo, por muy difícil que sea de vencer, Dios te ha dado poder para vencer Aleluya. en sus mismos caminos. En su mismo territorio te vas a meter y lo vas a vencer. Amén, amén. Y vas a vencer toda cruel tentación. Aleluya. Y te vas a convertir en la mujer más santa que hay sobre la tierra. Y cuando el enemigo llegue para allá, el Señor le va a decir, consideraste a mi hija Ruth, a mi hija María. No hay mujeres como ellas en toda la tierra. Aleluya. Y el pueblo va a cerrar su pico porque tú entendiste quién eres y tomaste tu lugar, hiciste lo que correspondía hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas alaban al Señor? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién me ayuda a quitar esto, por favor?